Vamos a ver si podemos establecer este contacto telefónico. Estamos en línea con Natalia Rodríguez. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches, Julián. Tu papá, en principio, según la información que me están pasando, está internado y está infectado de COVID-19. Sí, mi papá ingresó a la clínica el día 10 de marzo. Ingresó a la clínica con un cuadro de expectoración de sangre. Ellos lo tienen en la historia clínica porque yo la pedí a la historia clínica como algo del sistema digestivo alto. Lo internaron en terapia intensiva. Cuando él entró caminando, entró bien, además de esto que tenía, y le dijeron que no tenían camas y por eso lo pusieron en terapia intensiva. Estuvo así, le buscaban tuberculosis, le buscaban enfermedades inmunes, siguió en terapia siempre, y el día 30 de marzo a él lo entuban y nos dicen a la familia que había tenido una neumonía intrahospitalaria. Ese mismo día yo me voy con la resolución del Ministerio de Salud, donde decía que en caso de tos, fiebre, persona con respirador y que no tenga un diagnóstico encontrado, bueno, que tenían que hacer el hisopado del COVID. Hablé con el doctor Vargas y el doctor Vargas me dijo que no era necesario, discutimos un rato y bueno, pedí el traslado a la obra social de él. La obra social de él me lo niega porque la clínica decía que era un paciente grave y el día 9 de abril, nos avisan que tenía COVID. A ver, Natalia, confirmame algo que, porque se cortó justo la comunicación. Me decías el 9 de abril, ¿qué pasó? Nos confirman que tenía COVID-19. O sea, que en algún momento le hicieron el hisopado. En algún momento, sí, le hicieron el hisopado unos días antes, 2 días antes, el 7 le habrán hecho ellos. Sí. El 9 tuvimos el resultado. Vos establecés una responsabilidad de la clínica en que dejaron correr muchos días sin hacer el hisopado porque decían que tenía una neumonía y que no tenía COVID-19. Bueno, eso se va a establecer, pero yo el día 31 lo pedí específicamente. Le dije que mi papá, en el ámbito donde él se movía, donde él trabajaba, venía gente que viajaba y que en realidad no sabían si no tuvo algún contagio de esas personas. No, me dijeron que no, y no se lo hicieron. Y ahora yo, en cuarentena, separada de mis hijos, porque evidentemente yo entré a la sala de terapia intensiva, mi papá estaba entubado. ¿Estuviste en contacto con cuando él? Estaba bien, y claro, lo acariciaba, bueno, las cosas que uno hace con un familiar que está así. ¿Él tomó contacto con otras personas cuando estaba internado? Se supone que sí, porque la clínica te decía que tenía una neumonía. Claro, él estaba en la sala de terapia intensiva, sí. Estuvo desde el 10 de marzo hasta, bueno, sigue ahora en terapia intensiva. Y esos 20 días, él, digamos, tenía un contacto físico, un contacto personal con los enfermeros. ¿Cómo era el protocolo de tu papá en ese lugar? Bueno, no, cuando estaba en los primeros días lo fuimos a ver la familia, fue a verlo mi hija, entré yo. Después en un momento lo aislaron con un biombo, porque ellos pensaban que tenía tuberculosis y papi tenía un barbijo. Yo pasaba, me hacían poner un barbijo, pero charlábamos así, yo sentada en la cama al lado de él, y después se empezó a poner mal, y ya después, el día, a ver, ¿qué día sería? El 3 de abril no dejaron entrar más a nadie a la clínica. No podían entrar ningún familiar ni nada, y bueno, y ahora nos pasan los partes por teléfono. Es decir, que ahora el acceso en la clínica está cerrado y el caso de tu padre, en principio, él no era una persona que estaba trabajando allí. No. Él se dedica a otra cosa. Sí, él buscó la clínica por la obra social y fue y se atendió por lo que le estaba pasando en este momento, que era expectoración de sangre. A ver, para poner en claro, tu papá en este momento está internado en la clínica, a pesar de que la clínica está cerrada, no tiene acceso al público en principio. Mi papá está internado, está con respirador, está en coma inducido y está todavía ahí. O sea que está realmente muy grave. Está gravísimo.
¿Y cómo o qué análisis haces de esta situación que hoy de alguna manera está tomando estado público, que es que hay 40 personas que trabajan allí que han contraído el virus del COVID-19, que venían reclamando elementos para poder trabajar? Digo, ¿a vos te consta que las personas que estaban trabajando allí no tenían insumos, no tenían elementos, que quizás sí en otras clínicas les habían aportado? Desconozco si tenían o no elementos. Sí. La vez que lo fui a ver yo, no me querían dar un barbijo, porque yo no sabía que en ese momento, porque ellos buscaban tuberculosis, que decían que mi papá podía tener tuberculosis, le pedí un barbijo y me dijeron que no, estuve ahí diciendo, por favor, vengo de lejos a verlo, me dieron un barbijo y me dijeron que la próxima vez lo lleve. Después entrabas y te lavabas las manos con jabón en gel, ahí cuando entrabas y cuando salías. Sí. Después, si la clínica estaba higiénica o no, yo supuse que sí, pero el personal que estaba ahí con mi papá lo trataba, digamos. ¿Cómo se llama? Persona, sí. Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Jorge. Jorge. Y Jorge ahora está en coma, pero llegó a decirte algo, él supo que había contraído el COVID-19, que los médicos... No, él nunca supo, lo que sí, unos días antes de que lo entubaran, le dijo a la señora que quería que vaya al interventor de Yadaic, que es nuestra obra social, a verlo. ¿Y cuál es el estado de situación en este momento? Tu papá está en coma en ese sanatorio donde hoy ha trascendido que hay 40 personas que han contraído el COVID-19. Se hicieron 200 hisopados en las últimas horas también, todavía no están los resultados. ¿Vos estás aislada de tus hijos? Sí, totalmente, porque yo, antes del 9 de abril, cuando nos dan la noticia, yo entré a verlos 5 veces seguidos, seguro. Entonces, bueno, llegué y me aislé. No tengo ningún síntoma, nada, pero obviamente estoy en otra casa diferente, no lo puedo ver, bueno, y todas las precauciones necesarias. ¿Hay otras personas de tu núcleo familiar que están aisladas en este momento o sos solamente vos y tus hijos? No, sus 3 esposas, ex esposas y mis hermanos, mis 2 hermanos. O sea, todas las personas con las que tu papá tuvo contacto, presumimos. Exactamente, sí. Vos recién decías algo que es importante, a mí me llamó mucho la atención. Decías que cuando fuiste a visitarlo, la clínica no te quería ni siquiera dar un barbijo que vos les pedías. Claro, sí, decían que no tenían muchos y que lo cuidara y cada vez que fuera me llevara el barbijo que ellos me habían dado. Y Natalia, digamos, ¿tenés síntomas? ¿Sabés si tenés COVID-19? ¿Te pudiste hacer el hisopado? No me hice el hisopado. Mi hermana llamó al número... porque cuando le pregunté, ¿y nosotros qué hacemos? Que lo vimos, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? Llama al 107, 147, ¿no? El número del gobierno. Sí, depende, la ciudad o la provincia, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, mi hermana llamó y le dijeron que llamemos si teníamos los síntomas, 38 de fiebre, y bueno, y recién ahí nos hacían el hisopado. Está bien, y hoy por hoy no tenés síntomas, no tenés fiebre por encima de 38 grados. No tengo nada de eso por ahora, gracias a Dios. No. ¿Y cuál es el último parte que tenés de tu papá? ¿Te pasan un parte médico por teléfono porque vos no podés acceder, como ahora en principio no puede acceder ninguna persona a ese sanatorio? El último parte que tengo es que lo estaban tratando con la droga que dispuso el Ministerio de Salud, Torixoquina, no recuerdo bien el nombre, y que como hace 15 días que está entubado, si no mejora su capacidad respiratoria, le van a hacer una traqueotomía mañana o pasado. ¿Y el estado de salud de tu hermano, que también lo mencionaste recién, digo, que está aislado, ¿no, en principio? Sí. No, mi hermano, como él estaba en Estados Unidos, hizo su cuarentena, después lo fue a ver a mi papá y a él le anoticiaron que era COVID positivo, y a él lo dejaron entrar, pero a 1,5 metros de distancia, como para que lo vea, porque él no lo había visto, mi papá, desde que estuvo internado, así que mi hermano es el que menos corre riesgo. Sí.
La última pregunta que quiero hacerte, Natalia, es, mientras vos pudiste concurrir a visitar a tu padre, digo, ¿cómo era el trato con las personas del lugar? Digamos, si vos notabas que había algo raro, si había un clima relativamente malo entre los enfermeros, los camilleros, porque hoy han presentado un reclamo muy importante, una denuncia, porque no les aportaban los elementos de seguridad, los distintos insumos para poder trabajar, y porque ellos decían, veníamos advirtiendo esta situación y finalmente tuvimos que recurrir hasta Héctor Daer, el titular de Sanidad, que recién ahora, nosotros nos comunicábamos recién con él, nos decía, esto hay que plantearlo directamente ante las autoridades nacionales. Digo, ¿cómo era el clima en ese sanatorio? No, yo el clima, el personal que trabaja ahí no te lo puedo decir, Sí. porque la comunicación era entrar, encima en terapia intensiva, entras 1 hora. No había protocolos y contra el nada más. COVID-19, nada, absolutamente nada. Nada. Yo No había pedí la alcohol en historia gel, clínica. no había nada. Sí, alcohol en gel había Sí. cuando uno entra a terapia y bueno, está el frasquito ahí y te ponías un poquito cuando entrabas y cuando salías. Pero no había distancia obligatoria, absolutamente nada. No, es una clínica muy chiquita. En terapia estaban uno al lado del otro. Es una clínica muy chiquita. Tu Por papá... ejemplo, la habitación Sí, donde estaba mi papá en terapia, en el piso 9. sí. ¿Era una habitación individual o era una habitación colectiva? No, pabellón. Así, Era un pabellón. colectiva. Sí. Es decir, que uno podría presumir que si él tenía COVID-19, probablemente las personas que estaban en esa sala potencialmente pudieron haberlo contraído. ¿Pensás eso? La distancia reglamentaria, digamos, obviamente no se cumplía. Natalia Yo no Rodríguez. sé si mi papá Sí. se contagió ahí adentro, no sé si fue el paciente cero que habló esta doctora, Sí. porque él hacía un montón de tiempo que estuvo internado ahí, así que bueno, eso se verá después cuando se investigue. Natalia, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy Gracias a amable. usted. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, la situación del coronavirus